cómo nació y creció la historia del Volto. Allá por los años 80, 81 tenía una moto, Kawasaki 650 SR, 4 cilindros, un cañón. En aquella época era un cañón. Creo que siguen siendo cañones. Viajando por una ruta de Entre Ríos, tuve una situación límite. Un accidente que por buena suerte no ocurrió. En ese momento, cuando estaba viviendo esa situación, que había perdido el control, esquivando unos terrones de tierra que habían tirado en el camino como para avisar que había un desvío. Entonces yo tenía que frenar y esquivar los pozos, los terrones, digo. Y yo digo, ¿qué hago acá arriba? Porque había perdido el control. ¿Qué hago acá arriba? Pensé en mi vieja, ¿y por qué no tengo un 4 ruedas con manubrio? De repente a mi izquierda veo una especie de camino, un puentecillo, digamos, ¿no? Y a 100 por hora paso por ese puente. Y llegué otra vez, volví a subir a la ruta y seguí acelerando y seguí mi camino. Pero me quedó esa idea de por qué no tengo un 4 ruedas con manubrio. Soy Mario Voltolini, el creador del Volto. Volto significa volante de moto. Continuando con la historia, en ese tiempo yo pensaba que me hacía la idea de tener un auto de fórmula, así un Fórmula 4, y en vez de estar metido dentro de la carlinga, estar fuera, montado arriba del Fórmula, del auto de fórmula, pero con un manubrio. Estaba fenómeno. Año 80, 81, pensaba eso. En esa época todavía no había cuatriciclo. Bueno, y quedó. Después con el tiempo empiezan a aparecer los cuatriciclos acá en la Argentina. Digo, chao, me jodieron los japoneses. Entonces, después me entero que en el año 83 los japoneses habían patentado el cuatriciclo para gente que no sabe andar en moto. Y bueno, digo, me jodieron los japoneses. Está bien. Bueno, quedó eso ahí archivado, digamos, menos en los años 2001, más o menos. Un día encuentro una caja de cambio automática, tracción delantera, y yo no sabía qué era. Le pregunto al vendedor, ¿caja de qué auto es ese? En un desarmadero, ¿eh? De Renault 18. De Renault 18 con caja automática. No sabía. Sí, hay. Y yo justo quería un auto con tracción delantera, automático con tracción delantera. Y el Renault 18 tracción delantera. Buenísimo. Y yo sabía, por ejemplo, que los Renault 18 habían sido fabricados para volante a la izquierda o a la derecha. Así que muchas veces hacíamos comparaciones que eran tanto de izquierda o de derecha, eran simétricos. Entonces me llamó la atención eso. Digo, bueno, ¿será este auto servirá para hacer lo que estoy haciendo? No sería mala idea. Y empecé a indagar más, mirarlos más. Me llamaban la atención ciertas cosas. Me gustaba la posición donde estaba la cremallera, que era, en ese momento ya había autos con dirección hidráulica. Me gustaba el auto 2000 centímetros cúbicos. Es decir, es un auto bastante potente para hacer el auto este. No me conformaba, me decían, ¿por qué no lo hace con un Fiat 600? Le digo, no, es muy chico el auto. O un Citroën, no, menos. Le digo, no, a mí me gusta jugar en primera. ¿Qué voy a...? Vos también sos más agrandado. Bueno,
era anécdota del momento, pero para motivarte era así, trabajar lo mejor posible. Menos en los años 2001, más o menos, un día encuentro una caja de cambio automática, tracción delantera, y yo no sabía qué era. Le pregunto al vendedor, ¿caja de qué auto es ese? En un desarmadero, ¿eh? De Renault 18. De Renault 18 con caja automática. No sabía. Sí, hay. Y yo justo quería un auto con tracción delantera, automático con tracción delantera. Y el Renault 18 tracción delantera. Buenísimo. Y yo sabía, por ejemplo, que los Renault 18 venían habían sido fabricados para volante a la izquierda o a la derecha. Así que muchas veces hacíamos comparaciones que eran tanto de izquierda o derecha, eran simétricos. Entonces me llamó la atención eso. Digo, bueno, che, ¿será este auto servirá para hacer lo que estoy haciendo? No sería mala idea. Y empecé a indagar más, mirarlos más. Me llamaban la atención ciertas cosas. Me gustaba la posición donde estaba la cremallera, que era, en ese momento ya había autos con dirección hidráulica. Me gustaba el auto 2000 centímetros cúbicos. Es decir, es un auto bastante potente para hacer el auto este. No me conformaba, me decían, ¿por qué no lo hace con un Fiat 600? Le digo, no, es muy chico el auto. O un Citroën, no, menos. Le digo, no, le digo, a mí me gusta jugar en primera. ¿Qué voy a...? Vos también sos más agrandado. Bueno, era anécdota del momento, pero para motivarte era así, trabajar lo mejor posible. Los primeros meses traté de ponerle la documentación al día, pagar, ponerlo a mi nombre, pagar todo, si debía alguna cosa, pagarla, no debía nada, por suerte. Dejarlo mecánicamente lo mejor posible. Y un día, a mediados de año del 2002, entró el serrucho a trabajar. Imagínate, muchos amigos me decían, vos estás loco, si está buenísimo ese auto, es un caño. ¿Cómo vas a romper eso? Lo rompí, lo compré para hacer eso. Digo, tanta gente compra un auto nuevo para hacerlo auto de carrera, lo despanzurran todo, le sacan todo, lo dejan repotente y en la primera de cambio lo ponen de sombrero. Y el coche era nuevo y lo compraron ¿para qué? Para correr carrera. Yo compré este para hacer esa locura. Corrían años difíciles, 2001, 2002, estábamos todos preocupados, pero yo por lo menos estaba soñando, digamos, estaba trabajando. Cuando empecé a cortarle el techo, a ver las partes completas, saqué así cosas de que no así cortar por el medio algo que puede ser importante después. Eso no hice, todo corté bien, hice los cortes bien hechos para, por las dudas, aprovechar todo, las puertas completas, los asientos completos, todo, saqué, retiré todas las piezas completas sin romper nada, los parantes, todo, aprovechar todo. Sabía que iba a empezar, pero cómo iba a terminar, seguro que no. Y me había hecho una maquetita ahí con un juguete, con plastilina, todas esas cosas. Y quedó, pero bueno, el camino era ese. Inclusive por ahí tengo unas fotos ahí que se la mostré a Adrián. Otra aclaración, elegí el Renault 18 y no la Renault Fuego porque el 18 tiene baúl, la tapa de baúl, ¿no? Y la Renault Fuego tiene baúl, sí, pero tiene una especie de vidrio atrás.
¿Y cómo reemplazo si tengo que hacer una tapa? Tengo que hacer algo medio estrambólico ahí. En cambio ahí ya, de la manera que estaba el 18 venía genial. Es decir que ya una terminación ya la tenía. Y aparte los paragolpes del modelo 86 son paragolpes de plástico y bastante pequeños. Después salieron a la línea con unos paragolpes anchos, más grandes, y eso los iba a tener que recortar. En cambio, los que compré ya venían así equipados, fenómeno, me servía bien. Y busqué un auto que no tuviera mucha electrónica, porque si tenía que cortarlo, muchas veces si hay electrónica, hay computadora, y es complicado porque no podés estropear cortar las instalaciones sin pasar por un escáner o lo que sea, ¿no? Es medio complicado. En cambio, así, con un auto convencional de la vieja escuela, va a ser mucho más fácil. Claro, una vez cortado, saqué el tablero, saqué todo, dejé todo desnudo y bueno, ya estaba tratando de hacer un dispositivo tipo los cuatriciclos que son directos. Ya estaba haciendo una maqueta, comprando material bastante fuerte como para hacer ese tipo, para ponerle, digamos, la cremallera, para hacerle todo un sistema, un mecanismo como los cuatriciclos, una dirección directa. Eh, bueno, todo bien, ya estaba haciendo el trabajo más o menos, había hecho hacer trabajos de tornería, y hasta que empecé a pensar, digo, esto no será muy pesado para moverlo como así con directo, digo, esto medio complicado. Hasta que encontré a una persona a la cual le pude hacer las preguntas correctas, porque aprendí. Me habían entrado las dudas de que no era el camino así como estaba, no era tan sencillo. Entonces, consultando, le expliqué lo que pensaba hacer y me dice, ¿en qué lo querés hacer? En un Renault 18. Vos estás loco, pero no me lo imagino. Bueno, qué sé yo te pregunto tal cosa. ¿Qué pasa si vos me contó que él había hecho un cuatriciclo con, con mecánica de moto y tren delantero de 133? Y bueno, le salió bastante bien y que lo había vendido también. Y, y le digo, pero cuando vos agarrabas velocidad, ¿te temblaba el manubrio así, te vibraba? Me dice, sí. Y cuando agarraba un pozo, también. Y por ejemplo, y le digo, si le ponemos un amortiguador de choque, ¿lo mejora? Sí, pero queda muy pesado. Bueno. Entonces yo estoy complicado. Y yo, si lo vas a poner en un vehículo tan grande, me parece que sí. Mm, Entonces si me agarro un pozo con el sistema directo, me puedo llegar a meter adentro de una casa. Entonces el camino no es ahí. Eh, claro, todo no iba a ser nada fácil. Me iba a meter en un problema. Estaba metido en un problema, ahora lo tengo que resolver. Seguir adelante, eh, verdaderamente empezar a pensar. Por fin tenía que empezar a pensar cómo resolver ese problema. Y era el problema crucial, el más importante de todo. Si no podía resolver el problema de la dirección, del manubrio, tenía que tirar ese auto a la basura. Pero no era mi caso. Yo iba a seguir adelante como sea. Eh, Empecé a hacer dibujo, a hacer dibujos,
Y alguien unos días atrás, después de 2 o 3 horas de estar ahí renegando, no sabía encontrarle la vuelta, digo, me trajo una cremallera. Y bueno, entonces digo, una cremallera quedó ahí, la dejé ahí, ni la miré. Bueno, empecé a trabajar, a hacer inclusive tengo una foto, empecé a hacer un mecanismo diferente que no sea directo, había utilizado un sistema como el Citroën, y digo, bueno, vamos a ver si lo puedo hacer por acá. Y empecé, pero me parecía medio burdo, no creo que iba a ser. Hasta que por ahí, porque el Citroën también tiene cremallera, hasta que por ahí encuentro una cremallera y yo digo acá, esto, tengo que hacer una cremallera al revés. Del Sinfín original, un juego, una cruceta, dos crucetas con una extensión y ahí conectar a otro Sinfín y a una cremallera. Y hacer un dispositivo con un engranaje grande y uno chico y la cremallera que trabajen los dos. Y ahí empecé a trabajar, empecé a ver que era mejor que lo que tenía, que lo que pensaba hacer, bastante mejor. Bueno, ya habíamos avanzado, yo ya había puesto los parantes a todo eso, ya salí a probarlo con parante delantero, ¿no? Donde va el parabrisas. Y estaba tomando forma. Las puertas todavía no estaban. Sigo avanzando. Ya pongo las puertas. Eh, gracias a mi hermana fue que me hizo avanzar con el tema de las puertas, porque me decía que eso era una porquería. Y yo entre el 24 y el 25 de diciembre coloqué las puertas de un lado. Y el 31 y el primero coloqué las puertas del otro lado. Las fiestas para mí pasaron volando. Estaba trabajando. Y el impulso, mi hermana esa no la sabe. El impulso que me dio mi hermana no tiene precio. Hoy se lo agradezco mucho. Porque la convicción que uno tiene que tener para hacer algo tiene que ser brutal. Si no, no sale. Bueno, volviendo al dispositivo, lo empecé a instalar todo y, y notaba que hacía mucho movimiento del manubrio y que tenía un problema. Es muy probable que iba a pegar el manubrio con el vidrio. Era medio complicado ese tema. ¿Cómo lo tengo que resolver? Es decir, que si le doy mucho movimiento al manubrio, de izquierda a derecha para doblar, digamos, me queda más liviano, pero me toca el vidrio, el parabrisas, digamos, ¿no? Y es medio absurdo. Entonces, ¿cómo resuelvo ese tema? Otro dilema más. ¿Cómo resuelvo ese dilema? Sé que hay una solución. Bueno, yo ya en ese momento, eh, a todo lo que había resuelto, me iba a acostar con el quilombo en la cabeza, ¿no? Y, y era raro que no me levantara con la solución. Al otro día ya iba avanzando
hasta encontrar la solución. La iba plasmando, preparando los materiales para ir haciendo, agujereando, consiguiendo engranaje, todo lo que hacía falta, ¿no? Para seguir trabajando. Encontré una casa que me empezó a hacer los engranajes a medida. Yo iba probando distintas medidas de engranaje, cuál es el que va, prepararlo, cambiar. Utilicé el mismo, digamos, la carcasa como es, le había puesto como tornillo para poder hacerlo regulable, en varilla roscada, digamos, ¿no? Para hacerlo regulable y poder intercambiar las piezas sin tener que modificar mucho la carcasa, digamos, ¿no? Entonces, una sola carcasa me podía servir para hacer los distintos trabajos, las distintas pruebas, a ver cuál era el mejor. Entonces, en ese momento tuve que comprar distintos portarrulemanes de distintos tamaños, buscar cuál era el más adecuado. A todo eso ya había encontrado un eje, digamos, de columna de dirección de Mercedes-Benz que me iba a ser muy útil porque tenía una estría, podía meter una cruceta de Mercedes-Benz, es decir, que hacerlo todo robusto para no tener ningún problema. Bueno, ya más o menos en el mes 10 del 2018 se me otorgó la nueva homologación, que consiste en un biplaza, 2 puertas con manubrio. Se convirtió el Renault 18 en un auto biplaza, con otra sensación de manejo, en todo sentido, tanto para el conductor como para el acompañante. Así que la historia, hoy el paseo que dimos, era para hacer sentir otras sensaciones, ¿no? Que andás en un vehículo diferente, a pesar de que antiguamente era un auto 4 puertas sedán, ahora andás en otro auto. Y bueno, mi intención era ir mucho más allá, pero bueno, por fuerza del destino no ocurrió. Como dijo, el auto es plenamente argentino y va a quedar acá en la Argentina. Y como dijo el destino también, Francia segundo. En definitiva, por algo será. El Volto es argentino. En definitiva, por algo será. El Volto es argentino. Producido por Adrián La Bastarda Túnez.